Hola, mi nombre es Mercedes Rivadeneira, viuda de Castrofini. Eh, Mi marido, Miguel Ángel Castrofini, el 8 de marzo de 1974, a las 21 horas, me lo arrancó eh, una organización terrorista, el AR 22 de agosto, que de pronto siempre me pregunté, Ejército Revolucionario del Pueblo, ¿de qué pueblo? Bolsa con nafta, le vacía la bolsa de nafta y le prende fuego, estando con vida el policía. Y cuando en la huida tira una ráfaga con una pistola ametralladora y bueno, una de las balas le dio a mi nene. O sea que ellos dispararon en forma indiscriminada sin importarle a quién le podían dar. O sea, se cubrieron para escapar únicamente por cubrir. Cuando han transcurrido 48 horas desde el atentado que costó la vida al general Héctor Alberto Iribarren y que se produjera exactamente en este lugar, el 1633 de la avenida Belgrano, en el Cerro de las Rosas, las investigaciones se orientan en base a las declaraciones de dos escolares que, según una versión, habrían presenciado todo el desarrollo de los sucesos. De acuerdo a las manifestaciones de los niños, se podría lograr un identikit de algunos de los extremistas. El comunicado del Grupo Montoneros, difundido por el Comando del Tercer Cuerpo de Ejército, califica a este hecho como un acto de justicia popular revolucionaria y señala que el coronel Iribarren tiene responsabilidad directa en todo el accionar represivo desarrollado por el Tercer Cuerpo en estos últimos años. Está transmitiendo LRA Radio Nacional, el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, y LS82 TV, Canal 7,
juntamente con todas las emisoras que integran la cadena nacional de radiodifusión de la República Argentina. Se pone en conocimiento de la población que las operaciones de control militar en todo el territorio nacional se desarrollan conforme a los planes previstos. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operación. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Emilio Eduardo Macera, Almirante, Comandante General de la Armada. Orlando Ramón Agosti, Brigadier General, Comandante General de la Fuerza Aérea. Señores, señoras, jóvenes argentinos, en esta fecha en que rememoramos el nacimiento de nuestra libertad y que sintetizamos con el recuerdo de aquella frase histórica, el pueblo quiere saber de qué se trata, el Gobierno Nacional, a través de este mensaje, ha querido dar cumplimiento a ese mandato histórico. Pero no estaría satisfecho en mi conciencia si como presidente de la Nación no sumara a este mensaje mi personal apreciación sobre el proceso en desarrollo, las causas inmediatas que le dieron origen, su punto de arranque y su objetivo final. El 25 de mayo de 1973, las Fuerzas Armadas de la Nación entregaron el poder a quienes, por imperio de un resultado electoral, debían asumir el poder político en la República. Se iniciaba así un proceso denominado de institucionalización. Ese proceso no era un fin en sí mismo, era solamente un medio para lograr un fin. ¿Cuál era? El reencuentro del pueblo argentino con el sistema democrático de vida. El éxito de este proceso radicaba en su propia dinámica. El libre juego de las instituciones, funcionando plenamente al amparo de la ley, debía encontrar en ese libre juego de las instituciones la solución que la coyuntura de cada día le planteara al proceso. En esa dinámica propia, el proceso debía encontrar su propia realimentación para evitar que el mismo pudiera ser interrumpido o detenido. Las Fuerzas Armadas de la Nación, conscientes de su responsabilidad en aquel momento, asumieron el compromiso de sostener este proceso hasta su final.
¿Por qué no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más, que nos respondan nada más, después nos retiramos. Sí. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Lo único que sabemos es que los chicos nacen, pero se los dejan en los establecimientos así, casas cunas con NN. Y no podemos encontrarnos nunca con nuestros nietos. ¿No ve que dice que tenemos un mundial en paz? El gobierno dice que ustedes son mentirosas. ¿Nosotros somos mentirosas? ¿Qué? ¿Estamos mintiendo de que los hijos desaparecieron? Está todo comprobado. En el Palacio de Justicia están todos los testimonios. En el Ministerio de Hacienda tiene todos los testimonios y todas las denuncias. La Policía Federal tiene todas las denuncias. Está todo testimoniado. Eso, lo que el gobierno diga, no es que dice mentira, miente. Hace 2 años que estamos así, 2 años. Dice que se autosecuestraron en particular, allanaron 4 veces mi casa, me llevaron y me torturaron para que dijera dónde estaba mi hijo. Esa es la Argentina que tenemos. Queremos todos, no los queremos a uno, a mi hijo, yo quiero a todos los hijos de todas las mujeres. ¿Cuántos son ustedes? Miles de mujeres, miles en todo el país, miles. ¿Me permite? Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. Que nos entreguen el cadáver. Nos dicen, esperen un momentito, dicen que los argentinos que están en el extranjero están dando una falsa imagen de la Argentina. Nosotros, que somos argentinas, vivimos en la Argentina, les podemos asegurar que hay miles y miles de hogares sufriendo mucho dolor, mucha angustia, mucha desesperación, dolor y tristeza porque no nos dicen dónde están nuestros hijos, no sabemos nada de ellos, nos han quitado lo más preciado que puede tener una madre, su hijo, angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado, las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza. Hay sacerdotes, hay todos. Lágrimas de sangre. ¿Ustedes piensan que la mayoría del pueblo argentino está al tanto de lo que... No, señor, no. Se le niega. Señor, no se anule. Una palabra más. Les podemos asegurar que se compruebe si el día 31 de este mes han desaparecido tanta gente como dicen, que cualquier cantidad se llevaron. Cumplió 119 mi hija. ¿Cómo se llama su hija? María Paula Cáceres de Simonetti, tiene 17 años, cumple. Que diga dónde está mi hija. Esta es una carta que mandamos a todos los futbolistas argentinos para enterar de nuestra angustia. Quisiera que usted pudiera ver con algunos a ver si han sido llegados a sus manos. Nosotros lo mandamos a todos. Esta es una de las copias, por favor. A ver si es cierto. ¿Dónde están nuestros nietos? ¿Nacieron esos nietos? ¿No nacieron? ¿Dónde están esos bebés? ¿Dónde están esos bebés? Papa Juan Pablo II se refirió a la Argentina en la Plaza San Pedro, de distintas maneras, pero entre otras cosas habló de un problema que ya ha sido tocado aquí, como es el problema de los desaparecidos y de los detenidos sin causa, sin proceso. Le quiero preguntar si usted, que muchas veces se ha dirigido al Papa, le ha contestado reservadamente a esas expresiones de Juan Pablo II, y si hay algunas medidas en estudio en el gobierno sobre ese problema más allá de la del tiempo a la que usted hizo mención recién. Por de pronto el Papa, cuando habla en esa circunstancia, habla al mundo, no le habló a la Argentina. Y habla en su condición de pastor.
y habla ejerciendo más que un derecho, una obligación que tiene por ser cabeza de una iglesia que hace del amor el eje en el cual gira su creencia, que es justamente el amor al prójimo fundado en la dignidad del hombre. No tiene otra forma más que decir que hay que preservar la dignidad del hombre. De no haberlo dicho, en esa u otra circunstancia, yo diría que hasta falta su deber de Estado. Y esa advertencia del Papa, en su condición de pastor, de instar a la dignidad del hombre, no está ajena a nuestro sentir. Porque justamente para defender la libertad y la dignidad del hombre, la Argentina tuvo que enfrentar este tremendo problema de una guerra en la que pagó precio de sangre. Una guerra que no quisimos, que no declaramos, que nos fue impuesta. Y la Argentina, repito, los argentinos no tenemos nada que ocultar, ni nada que avergonzarnos en ese sentido, porque justamente eso ocurrió en defensa de los derechos humanos del pueblo argentino, gravemente amenazados por una agresión del terrorismo subversivo que pretendía cambiar nuestro sistema de vida, de un sistema de vida inspirado justamente en una visión cristiana del mundo y del hombre, en la que el hombre pueda arraizarse en plenitud, con libertad y con dignidad. Eso nos quería ser quitado. Y para evitar que nos lo quitaran, luchamos y pagamos sangre por los mismos derechos humanos que el Papa reclama. Entonces, primero, no estaba en mí, ni era necesario que yo hiciera ningún tipo de contestación. Porque a quien habló para el mundo, en cuyo contexto estamos colocados y participando en los mismos ideales, como gobernante no tenía nada que decir, porque adhiero a eso. Y como católico, mucho menos, porque no es más que ratificar lo que yo como católico también pienso. Salvo que hubiera sido una carta ratificatoria y de felicitación, pero no se puede felicitar a quien cumple con su deber. Marcar, a través de la luz del Evangelio, iluminar las acciones de los hombres. Es la función del pastor, y él la cumplía. Creo que quedó una parte final de su pregunta. ¿Qué más se va a hacer? Sí, yo le preguntaba si había algunas otras medidas que pudiera estar estudiando el gobierno, porque el Papa en esa ocasión hizo algunas solicitudes, más allá de la referencia que usted hizo al tiempo como factor para solucionar este grave problema. Sí, señor. Y con una visión así cristiana de los derechos humanos, el de la vida es fundamental, el de la libertad es importante, también los del trabajo, de la familia, de la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Si la Argentina atiende a los derechos humanos en esa omnicomprensión que el término derechos humanos significa. Pero yendo concretamente, porque sé que usted hace la pregunta, no a esa visión omnicomprensiva de los derechos humanos a la que hizo referencia el Papa en forma genérica, sino concretamente al hombre que está detenido sin proceso, es uno, o al desaparecido, que es otro. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Frente a eso, frente a lo cual no podemos hacer nada, atendemos sí a la consecuencia palpitante, viva de esa desaparición. Es el familiar. Y a ese sí tratamos de cubrirlo. En la medida de lo posible, no tenemos más que eso que se ha hecho. Imitado por todos. Sí, por todos. Por usted, señora. Por ustedes, señor. Por mí. Y por ustedes también, muchachos. Porque hay que demostrarle al mundo cómo somos los argentinos. Esta es nuestra gran carta de presentación. Y no tiene que haber faltas de ortografía. Así que vamos, muchachos, con buena letra, y va a ser mundial.
Todo había terminado, palpitábamos sí el sentido de todo un país que nos había acompañado, estábamos... Porque la muerte de Norma Estela Rostito se produjo en una circunstancia similar. Ella padecía de una dolencia en una pierna, uno de los enfermeros acude a aplicarle una inyección y minutos después la secuestrada muere. He tenido oportunidad de ver también personalmente a una persona que le decían el turco Cafati, un sindicalista. Aparentemente le habían encomendado la tarea de escribir una historia sobre su militancia sindical. Todos abrigábamos esperanzas de que lo dejasen vivir, pero no. Lo mataron, o por lo menos lo trasladaron. De otra persona con la que he tenido contacto personal es Patricia Roy Simbrit de Pérez Rojo. Yo a esta señora la conocía de antes de estar detenida, de antes de ser secuestrada. Ella estaba embarazada. Ella era mujer de un militante de zona oeste que se llamaba Matías. Yo la había visto una vez en un picnic en Luján. Habíamos charlado, ella estaba embarazada en ese momento de su primer hija, Mariana, me enteré que le puso después. Y posteriormente, cuando ella me ve en la escuela de mecánica, ella me ve en la siguiente circunstancia. La habían recluido en un cuarto que quedaba en un costado de lo que se llamaba en la escuela de mecánica pañol. En ese momento el pañol estaba vacío, pero me habían relatado que en un momento estuvo llena de lo que ellos denominaban botín de guerra, artículos del hogar, electrodomésticos secuestrados en los procedimientos que ellos realizaban. La tienen recluida en ese cuarto y gracias a la benevolencia de alguno de los verdes yo pude tomar contacto con ella. Ella no podía creer que yo estuviese viva. Evidentemente, después de tanto tiempo de mi detención, pensó que había muerto. Entonces me relata las circunstancias en que fue detenida. Me relata que ella había regresado de Brasil, que había alquilado un departamento, que vivía con su marido y con su hija, y que habían colocado una casa de artículos de cotillón en la zona céntrica de Martínez, en una galería. Esta señora me dice
que habían sido secuestrados por fuerza aérea. Me dice también que los tenían en una especie de quinta en la zona oeste del Gran Buenos Aires y que la habían traído a la escuela de mecánica para tener su hijo. Yo charlo en varias oportunidades con ella, siempre gracias a la benevolencia de los guardias. Finalmente, un día al salir de la pecera veo que la sacan de esa especie de celda y la llevan hacia el sótano. Y ella me dice, ya llegó la hora, tenía un antifaz puesto, un tabique como le llamaban ellos. Entonces llamamos a la señora Sara Solars de Ojatinsky, otra secuestrada, y ella la acompaña hacia el piso inferior, hacia el sótano donde ella iba a dar a luz en la enfermería, junto con unos guardias. Horas después, yo inquieta por el resultado del parto, pido a los guardias que me bajen al sótano. Y me quedo esperando. Los otros secuestrados me relatan que había tenido un trabajo de parto largo. En un momento, el médico, el doctor Mañasco, sale de la enfermería y me dice, entra. Entonces me encuentro con otra secuestrada, de apellido Larralde, no recuerdo si el nombre es Amalia o Amelia, que había auxiliado en el parto por tener estudios de enfermería. Patricia estaba en posición ginecológica, el médico estaba efectuando la sutura y tenía su bebé, la señora de Ojatinsky, que lo estaba higienizando. Patricia tenía la cara con una especie de eczema por el esfuerzo y estaba muy contenta de haber tenido su hijo a pesar de las circunstancias. Realmente fue una escena terrible. De las personas que hacían trabajos como el que usted dice que realizaba, ¿recuerda nombres? Sí. Lisandro Cubas, Rosario Quiroga, Alberto Girondo. Vaya indicando brevemente qué hacía cada uno. Ajá, perfecto. Alberto Girondo hacía tareas de elaboración política, le daban libros para estudiar, él hacía informes sobre esos libros. No se nos permitía tener demasiado contacto con el trabajo de otros detenidos, sobre todo los que estaban abocados a tareas de un nivel superior, digamos, de tareas de elaboración. Puedo decir sí que Lisandro Cubas trabajaba conmigo en la oficina de prensa en la que trabajé yo, en la oficina de prensa de la Pecera. Redactaba notas que después salían en el noticiero de Canal 13, donde el interventor era un marino aparentemente amigo político del almirante Macera, notas que se difundían por Radiodifusión Argentina al exterior sobre la imagen argentina, notas sobre turismo. Yo también participaba de esa tarea. Mi tarea era esa y la traducción de artículos del inglés y francés. Pilar Calveiro también realizaba traducciones y tareas administrativas. Rosario Quiroga estaba como bibliotecaria junto con Nilda Horaci en una de las dependencias de la Pecera donde se encontraban libros que habían sido robados en procedimientos. Exactamente el mismo texto para los cuatro. El hecho de que ese texto que recibió un sobrino mío, hoy capitán Lanuse, por cuestiones a lo mejor de falta de experiencia de él, o por otra razón, llegara a ser transcripto en un periódico, también significó una sanción para el capitán Lanuse, entonces teniente primero Lanuse. El texto de ese telegrama, vuelvo a decirle,
palabra más, palabra menos, es que no aceptaba que alguien pudiera poner en duda la integridad moral de Edgardo Sajón, y mucho menos que lo hiciera con el cobarde procedimiento de no dar la cara, con abusos de fuerza y con los llamados procedimientos por izquierda. Eso palabra más, palabra menos. Pero tengo en mi poder, no aquí, el texto del telegrama con los recibos del correo correspondientes. ¿Supo, general, si Horacio Rodríguez Larreta fue privado de su libertad? Lo supe y lo manifesté a las autoridades, así como de otras personas, entre las cuales incluyo al doctor Miguel Anchorena, con quien, con él no, con su señora, que conocía desde que yo era una criatura. Hablé por teléfono el día sábado 3 de abril. Me dijo que sí, que su marido lo habían secuestrado. Me dijo cómo habían sido algunos detalles de los últimos momentos que lo vio. Y con gran sorpresa, 2 o 3 días después vi o leí que el doctor Miguel Anchorena negaba que había sido secuestrado, como procedieron otros, así como las personas que usted mencionó. Negaron haber sido secuestrados cuando sí estuvieron privados ilegítimamente de su libertad y en ambientes militares. ¿Usted conocía el motivo por el cual fueron privados de libertad? Entiendo que lo fueron todos por la misma causa, doctor. Todos porque se los suponía, y así es lo que dicen los diarios de entonces, porque se los suponía con vinculación con el llamado Grupo Greiber. Doctor, si me voy a permitir, si usted me acepta, recordarle a todos los presentes que es la segunda vez que yo vengo a esta sala. La primera vez vine como procesado. Hoy vengo como testigo, creo que así le llaman el término técnico. Vine procesado por la causa Aluar, pero tengo sobrados motivos para que ese episodio judicial que yo viví como procesado no está desvinculado con la causa que hoy motiva la investigación de ustedes, ni tampoco tuvo desvinculado mi detención y mi procesamiento con lo que se hizo con Sajón entonces. ¿Tiene usted alguna circunstancia que permite vincular ambos episodios? No solo la tengo yo. Hay constancia de los anormales procedimientos del entonces juez Marquardt para disponer mi prisión. Y hay constancia en la sentencia que dicta la Cámara al determinar nuestra excarcelación del muy sugestivo, así creo que es la palabra, procedimiento adoptado tanto por el doctor Marquardt como por el doctor Sadi Massué. Le voy a precisar con más detalle, porque eso sí lo recuerdo, doctor, perfectamente bien. El 1 de abril se lo detuvo a Sajón, o se lo desapareció Sajón y su automóvil, que nunca aparecieron. Pocos días después se fueron desapareciendo diferentes personas, entre ellas las que usted ha mencionado, yo he agregado otras, y también periodistas como Jacobo Timerman, Jara y Casasbellas. Y llegó un tipo gangoso que hablaba así. A los gritos. Primero lo agarran y los tiran a todos en la celda juntos. Y ahí Patricia me dice, ¿quién sos vos? Dice, López, sí, dice. Mirá, dice, si vas a mi casa, dice, acordate de decirle a mi nena y a mis padres, avisale donde estuve, me dice. Y ahí los dejan a los 3 un ratito y preparan las cosas. No sé cuánto estuve ahí. Y como a la media hora, sí, yo calculo, lo sacan a Roda. Y el gangoso ese le dice, hijo, así que tuviste en Quilmes poniendo letreros vos. Carayá, hijo de puta de Roda, le decían Carayá porque era paraguayo. Agarran y lo sacan y por ahí siento como un martillazo y un tiro con sería una pistola con silenciador. Y le siento un tiro y un grito. ¡Ah!
y no habló más nada. Que sacrificarnos, no pasan todas las cosas que usted dice. También era muy difícil para uno frente a Viola decirle desapareció este, a este lo torturaron, a este lo tiraron al río. Pero uno hacía esfuerzos dialécticos para explicarles que había una posibilidad mejor para la Argentina, que se podían hacer las cosas de otro modo, que el pueblo había aceptado la lucha contra la subversión, contra la corrupción. Era totalmente imposible, estaban juramentados. La única vez que alguien me habló claramente de algo que habían hecho fue el capitán Bonino, porque en esos días había habido un intento de envenenamiento de oficiales en el edificio de la Marina. Y Edgar Bustos le preguntó, ¿agarraron al culpable? Sí. ¿Y qué hicieron con él? Dijo, lo tiramos al mar. Fue la única vez que escuché taxativamente de alguien describir un episodio de esa naturaleza. Por ejemplo, cuando desapareció un periodista de La Razón, que era un político, de La Opinión, que era un político uruguayo, Selmar Michelini, que trabajaba en el diario, recurrí a Ricardo Joffre, le escribí una carta abierta al presidente de la República, y Ricardo Joffre me insistía que ellos no eran, y yo le dije que sí, que era el ejército o la fuerza de seguridad, que si no, no hubiera desaparecido. Luego, cuando apareció el cadáver de Michelini en el baúl de un coche, me llamó Ricardo Joffre a mi casa y me dijo, vio Timerman, fueron los subversivos. Y le dije algo así, lo que usted me dice es una insolencia macabra, porque fueron ustedes. Y después nunca más hablé con él, creo. No había forma de penetrar. Incluso tuve una vez invité a almorzar a Ricardo Joffre y al teniente coronel Mayagil. Y le dije que había que encontrar una forma por la cual existiera una aceptada estructura legal en este país. Y que si eso se producía y la gente llenaba las cárceles, en vez de desaparecer, yo me comprometía a traer al país a Raymond Aron, y estaba convencido, por lo que conocía de Raymond Aron, que él iba a apoyar eso y que iba a haber consenso, por lo menos de los sectores de derecha o los sectores conservadores en el mundo, de aceptar una Argentina en la cual hay un régimen dictatorial, duro, pero que está encuadrado dentro de cierta legalidad. Y no había forma de penetrar, no había nada que hacer. Podríamos llamar centros clandestinos. Tengo la presunción que a uno de mis compañeros de prisión que habló y fue descubierto por hablar, lo mataron ahí mismo. En ese momento vivíamos un descenso al infierno. Es una frase que muchas veces he recordado y que se la he escuchado indistintamente a los escritores Osvaldo Soriano y Ernesto Sábato. Nosotros sentíamos gritos, llantos, torturas. Le puedo asegurar, señor presidente, que una de las peores torturas que puede sufrir un ser humano es sentir cómo torturan a sus semejantes. Y yo lo sentía eso en forma permanente. Una noche, estos señores que usaban borceguíes, cuando a mí me sacaron la capucha y estaba solo con las vendas, alcancé a divisar a través de las vendas con el cabo de los días y pude ver que tenían borceguíes y uniformes militares. ¿Por qué dijo usted entonces que el que abusaba de esa mujer era un miembro de una fuerza de seguridad? Porque este hombre tenía uniforme militar y porque yo ahora tengo el convencimiento que en aquel entonces estaba en un cuartel militar. Ese convencimiento lo fui adquiriendo ahí mismo, señor presidente, por razones que le voy a dar. Se las puedo dar ya mismo. No, está aclarado. Veía, por ejemplo, el lenguaje militar. Yo hice mi servicio militar y tenía una experiencia de lo que es ese lenguaje.
Sentía además, aparte de haber visto los borceguíes y los uniformes militares, que ese tipo de camas que ahí había eran de las camas que yo mismo había conocido en el cuartel cuando fui soldado conscripto. Además, porque a las horas de las comidas llegaba un vehículo, presumiblemente militar, y bajaban esas grandes ollas que yo había visto en los cuarteles, las bajaban y nos distribuían las comidas en aquel entonces. Eran escenas dantescas, como usted se puede imaginar, señor presidente, si yo le digo que los presos o secuestrados, como se los quiera llamar, comían carne con las manos, sopa y fideos con las manos, porque no se nos daba ni cuchillos, ni tenedor, ni cuchara. Simplemente era tratar de sobrevivir. Metal y un colchón de goma pluma, húmedo. Ahí me acostaron, me hicieron abrir las piernas y me ataron los tobillos a la mesa y con los brazos hacia atrás también me ataron las muñecas y comenzaron a torturarme con picana eléctrica. En ese momento yo lo único que quería era morirme. Ellos me decían, sin que yo lo hubiera dicho, nosotros sabemos que vos querés morirte, pero vamos a hacer todo lo posible para mantenerte viva. En ese momento yo no tenía hambre, no tenía nada. Lo único que quería era agua porque me daba mucha sed la tortura. Y ellos me ofrecían mate cocido. Me torturaban por todo el cuerpo, especialmente en las mamas, la vagina, el clítoris, el abdomen, los brazos y también en los párpados de los ojos. Y después me empezaron a tirar queroseno y nafta en los oídos, la nariz, la boca. Y me hacen subir la ropa para arriba y bajar los pantalones y ahí me empezaron a echar agua y torturarme terriblemente. Los guardias comenzaron a hacer un asado y a tomar vino y a emborracharse. Y a uno se le ocurrió torturar a este prisionero y comenzaron a torturarlo nuevamente. Esta vez no querían ninguna información, señor presidente. Se divertían y gritaban. Era una orgía. Y lo único que querían, y discúlpenme, señor, lo que voy a decir, pero el único objeto de esta tortura que duró horas y horas era que este prisionero dijera, me la como doblada y mi madre es una hija de puta. Estuvieron horas torturándolo, tratando de que lo diga. Y no lo dijo, señor presidente. ¿Vos sabías cuándo llegaba la noche? ¿Por qué? Por las torturas. Lo agarran al bebé, lo agarran en la cuna y lo empiezan a tironear. Hay que matarlo porque crecen y se hacen subversivos. Tenía las tetas cortadas así, en cuatro, las dos. La tortura había consistido en sumergirlo en forma de lo que ellos llamaban submarino, en agua caliente. Después de que la piel se le había caído, lo sumergieron en un inodoro. Me hicieron parar, me trajeron 2 baldes y me hicieron baldear el piso y limpiar la camilla y recoger la placenta. Me hicieron limpiar todo mientras me insultaban. Yo estaba totalmente desnuda y tuve que hacer todo eso frente al oficial de guardia, frente a todos los guardias que se reían o miraban en algunos casos azorados lo que estaban viendo. Había una anciana de unos 72 años a quien interrogaban del paradero de su sobrino y le aplicaban la corriente eléctrica 5 minutos y 5 minutos de descanso y 5 minutos de corriente todos los días.